El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas. Y la llenaron hasta el borde. Entonces le dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Vamos a compartir un poquito la palabra de Dios. Hermanos, en este pasaje de la Escritura, el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 11. San Juan, capítulo 2, versículo 1 al 11. Lo pueden buscar, los que tenga Biblia aquí, en su casa, los que me están viendo, me están escuchando. Vamos a gustar la palabra de Dios. Hoy observamos cómo Jesús hace el primer milagro. Así lo dice, así finaliza. Dice: fue la primera de sus señales milagrosas. Luego dice: así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. La primera señal milagrosa, los discípulos creyeron en él. Bueno, vamos a ver cómo sucedió el milagro, por qué los discípulos creyeron en él. Aquí San Juan, recuerden que en San Juan no es sinóptico. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, porque relatan más o menos la historia de la vida de Jesús, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, y entonces son parecidos, muy paralelos, muy parecidos. Y usted lo encuentra aquí, lo encuentra allí, lo encuentra acá. En San Juan, usted no puede encontrar lo que está en San Juan, por ejemplo, esto no está en los otros evangelios, pues no es sinóptico. Entonces, lo que dice San Juan es muy distinto a los otros, porque San Juan es teólogo. San Juan nos viene a decir muchas verdades espirituales a nosotros. Y hoy nos va a decir una verdad muy espiritual sobre un personaje importante en la vida de Jesús, María. La presenta, observen ustedes que Juan presenta a María en 2 ocasiones. Cuando Jesús comienza, aquí comenzó a hacer las obras, la primera manifestación de los milagros, donde manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Y Juan la presenta al final. Juan capítulo 19, versículo 25, cuando dice
que al pie de la cruz estaba su madre. Y se acuerda que le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, a ella le dijo, ahí tienes a tu hijo, y Juan se la llevó a su casa. Entonces la presenta al comienzo y la presenta al final. Teológicamente, ¿qué nos está diciendo Juan? Que María estuvo en toda la vida de Jesús, desde el comienzo hasta el final. Y nos la presenta al comienzo, obrando de una manera maravillosa. Dice la Biblia que María estaba allí. Había una boda en Caná y ahí estaba María. Y Jesús también había sido invitado. Teológicamente, San Juan nos está diciendo que hay personas que pueden invitar a María a su casa. La pueden recibir en su casa. Y que tenerla en su casa trae ventaja. ¿Qué? Pues cuando se acabó el vino, ustedes no observan a nadie diciéndole a María, mira María, ahí no lo dice el Evangelio. Mira María, se nos acabó el vino, ¿por qué no habla ahí con su hijo para que no eche la mano? Nada, nadie le dijo nada. Ella por su propia cuenta, solamente porque le habían invitado y le habían aceptado en su casa, ella de agradecimiento porque la habían invitado, ella entonces dice a su hijo, se les acabó el vino. Teológicamente está diciendo Juan que aquel cristiano que acepta a María en su casa tiene una ventaja sobre aquel que no la tenga en su casa. La ventaja es que se le va a acabar el vino y va a necesitar. ¿Qué dice teológicamente Juan? Que a todos se nos va a acabar el vino en un momento dado de la vida. Y que eso no es problema. Porque tenemos una solución teológicamente, tener a María en casa. Y al tenerla en casa, tenemos la ventaja que cuando se nos acabe, incluso sin que nosotros le pidamos, ella ya tomó eso como propio. En mi hijo es este personaje importante, para que yo soy importante para él, pues voy a echarle la manito, sin que le diga nada. Ella actúa. ¿Qué ventaja teológica muestra Juan? Que ella va a hablar con su hijo y le va a echar la mano. Y aunque el vino se haya acabado, el cristiano que tenga a María en su casa tendrá un vino nuevo más sabroso que el que tenía antes. ¿Y quién se pierde de ese vino? Aquel que no tenga a María en su casa. Por eso, ¿cómo termina Juan el Evangelio? Allá cuando estaba Jesús en la cruz. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. También estaba su madre. Y dice que Juan estaba allí y luego dice, le dijo, ahí tienes a tu madre. Y dice, desde ese momento el discípulo se la llevó. Comienza diciendo que cuando estaba en casa transformó, pidió para que Jesús transformara el agua en vino. Hizo el milagro porque estaba en casa. Concluye diciendo que el discípulo amado de Jesús tiene que llevar a María a su casa. ¿Para qué? Para cuando se le acabe el vino. Por eso comienza y termina diciendo que María estaba en casa. Qué curioso. Y me llama la atención las frases de Jesús, de María. María, a ver, hágame el favor, lea, que yo casi no, ahí tiene el micrófono, lea ahí, porque es que ya se me va. ¿Cómo es que? Léalo, hágame el favor. Juan 2, 1 en adelante. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le respondió, «¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes, «Hagan lo que él les diga». Deténganse ahí un momentico.
En esta frase, hagan lo que Él les diga. Verán ustedes lo que enseña la Iglesia Católica, que María es madre y maestra. Y ya le voy a explicar por qué es madre y maestra. Está enseñando a los sirvientes que no conocían de Jesús, los discípulos sí, pero no le está diciendo a los discípulos, le está diciendo a los sirvientes, no a los discípulos. Le está diciendo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Entonces, está enseñando a unos sirvientes que no conocen, que no saben nada. La maestra está enseñando. Por eso se llama madre y maestra. Maestra primero, maestra, está enseñando. ¿Cuál es la enseñanza de la maestra? Hagan lo que Él les diga. La maestra está enseñando. Vamos a ver, alguien decía, si el alumno aprendió, el maestro enseñó. Vamos a ver si el alumno, los sirvientes, hicieron caso. Dice, siga a ver si hicieron caso. Había allí 6 recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes y los llenaron. Llenan de agua de recipientes y los llenaron. Pregunto, ¿hasta ahí se ve fe? Más o menos. Claro, hagan lo que Él les diga. Ahí lo que hay es obediencia. Pero todavía no hay mucha fe. Ellos no tenían mucha fe, pero obedecieron. ¿Qué enseñó la maestra? Hagan lo que Él diga. ¿Qué dijo el Señor? Llenen las tinajas de agua. ¿Y ellos la llenaron? Hasta los bordes. Dale a ver. Saquen ahora. Aquí es donde viene la fe que enseñó la maestra. Hagan lo que le diga. Saquen ahora. Les dijo, y llévenle al mayordomo. Deténganse ahí. Son sirvientes, cachifos, esclavos. El otro es mayordomo. Jesús le dice, llévenle al mayordomo. ¿Qué le van a llevar al mayordomo? Agua, agua. ¿Usted se imagina la furia que va a pasar el mayordomo cuando tome agua y él lo que necesita es vino? ¿La mentada de madre que le va a meter a los sirvientes? Esta cosa va a estar brava. ¿Quién de ustedes se animaría a llevar al mayordomo que está pidiendo vino? Va a llevarle agua, porque usted mismo echó agua en las tinajas. ¿Cómo va a hacer usted para creer que ahí va a ser el vino? Si él no le dijo, llenen las tinajas de agua, que esas se van a convertir en vino, y entonces allá se va a dar cuenta que es vino. No, le digo, llenen la tinaja, ahí ya la tinamos, y ahora llévensela, mayordomo. ¿La llevo o no la llevo? Es el mayordomo, yo soy un siervo, me va a insultar, me va a golpear, me va a humillar, ¿Pero qué fue lo que dijo la maestra? Hagan lo que Él les diga. Dios mío, ¿y ahora? No son los discípulos. Si fueran los discípulos diría, bueno, ya tendrían fe en Jesús, ya lo habían escuchado. Son los sirvientes que no habían escuchado nada. Hasta ahora la maestra les está enseñando los primeros pasos. Hagan lo que Él les diga. Hicieron un acto glorioso de fe, temblando, sabiendo que era agua. Por eso Juan va a aclarar que los sirvientes sí sabían que era agua. Dale para que vea. Y ellos se lo llevaron. Ajá. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía. El mayordomo no sabía dónde provenía. A pesar de lo que sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Eso sí sabían. Eso sí sabían que lo que había aquí era agua y estaban esperando. De repente se da cuenta que no pasa nada, no explotó la bomba, no pasó nada. Más bien, felicitaciones. El agua no es agua, es vino. La maestra enseñó. ¿Cómo sé que el maestro enseñó? Porque el alumno aprendió. ¿Con cuánta convicción le diría María a los sirvientes, hagan lo que Él les diga? ¿Con cuánta seguridad que ellos se arriesgaron? Y sucedió el milagro. Y dice la Biblia que hasta los discípulos
creyeron en él, en ese milagro. No solamente creyeron los sirvientes, sino además los discípulos que estaban observando. Tremenda maestra. Y por eso nosotros los católicos llamamos que María es madre y maestra en la fe. Porque hizo brotar la fe en los apóstoles, en los sirvientes. ¿Y por qué la llamamos madre en la fe? Y recuerde que es el mismo San Juan quien la llama madre en la cruz, ¿se acuerda? Allá cuando le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo y ahí tienes a tu madre. Y la dejó por madre. ¿Por qué madre? ¿Por qué? Bueno, primero le voy a echar un cuentico así. ¿Recuerdan Lucas 11:27? Donde dice que una mujer iba pasando y vio a Jesús y dijo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él respondió, dichoso más bien aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Los protestantes ahí dicen, Jesús rechazó a María. No, ahí estaba mostrando que María era dichosa, no por haberlo llevado en el vientre, sino por haber cumplido su palabra. ¿Cómo sabemos que ella la cumplió? Porque fácil, Lucas 1:38 dice, hágase en mí según tu palabra. Y Lucas 1:45, ¿qué le dice Isabel? Dichosa tú, porque has creído que se cumplirá toda la promesa del Señor. Entonces María es dichosa por haber creído en la palabra. ¿Y por qué nosotros decimos que María es madre en la fe? Y porque Juan cuando dice, he ahí a tu madre, nos la está dejando por madre, Jesús nos la está dejando por madre, pero madre en la fe. No madre porque nos haya parido, sino madre en la fe. Porque ella nos engendró en la fe, como hizo con los sirvientes. Nos engendró en la fe. Entonces, ¿cómo sabemos que ella es madre en la fe? Porque usted sabe que no hay fe más grande, y así lo dice Mateo capítulo 8, versículo 8, no hay fe más grande que de la fe del creyente en la palabra de Dios. ¿Se recuerda Mateo 8:8 que era el centurión que le dice a Jesús, mire, mi siervo está enfermo, y dice Jesús, voy a sanarlo. Y dijo, no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra tuya y mi siervo quedará curado. ¿Sabe qué dice el versículo 10? Jesús dijo, nunca había encontrado una fe tan grande como la de este hombre, porque este hombre tenía fe en la palabra. La fe más grande es el que cree en la palabra. Bueno, en el Antiguo Testamento había un hombre de mucha fe que creyó en la palabra de Dios, que Dios le dijo, sal de tu tierra y te haré padre de muchas naciones. ¿Cómo llamaba ese hombre? Abraham. Y fue nuestro padre en la fe. Necesitamos una madre en la fe. ¿Por qué Juan dice que Jesús dijo, ahí tienes a tu madre, el discípulo? Porque una madre en la fe. Porque creyó en la palabra. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Marcos 3:34. Aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre que cumple la palabra de Dios. Pero yo quiero que ustedes observen algo que a lo mejor nunca lo han observado, pero hoy lo van a escuchar. ¿Por qué la iglesia enseña que María es madre de la fe? Y es maestra. Ya le mostré que es maestra porque enseñó. ¿Por qué es madre? Vamos a compararla con nuestro padre en la fe. ¿Quién es nuestro padre en la fe? Abraham. Y eso está en Romanos capítulo 4, versículo, que lo vamos a leer. Versículo 17 en adelante. Y vamos a comparar nuestro padre en la fe con nuestra madre en la fe. Para que se den cuenta que los cristianos tenemos un padre en la fe, Abraham, y una madre en la fe. Escuchemos la comparación. Todo el 4 habla de eso. Pero vamos a leer el 4, 18 en adelante. De Romanos. 17, ¿qué dice el 17? Abraham es el... Abraham, eso, 17 para que sepas de quién está hablando. Abraham, nuestro padre en la fe. ¿Cómo que hago? Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura. A ver, ¿Hijo no es padre de todos nosotros? ¿Los parió a usted? ¿Qué digo? ¿Los engendró a usted? No, en la fe sí. ¿Por qué? Porque fue un ejemplo, un modelo de fe. Y es nuestro padre. Ahora vamos a ver si María puede ser nuestra madre en la fe. Vamos a comparar. Dale. Repítalo de nuevo, mujer.
Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te hago padre de muchas naciones. Y lo podríamos comparar con María. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Diga. Y llegó a serlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos. ¿Cuándo llegó a ser padre en la fe? Cuando creyó en aquel que le dio vida a los muertos. ¿María también lo creyó o no lo creyó? Sí, creyó en aquel. Dichosa tú porque has creído. Lucas 1:45. Hágase en mí según tu palabra. Creyó. Siga. Y llama a existir lo que aún no existe. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. Abraham creyó, por eso es padre en la fe, pero no solamente creyó, esperó contra toda esperanza. Comparemos a María. Se les acabó el vino. Mujer, ¿a ti y a mí qué? Todavía no ha llegado mi hora. Diga, ¿hay alguna pizca de esperanza allí de que Jesús va a hacer el milagro? Todavía no ha llegado la hora. ¿A ti y a mí qué nos importa? No hay chispa de esperanza. Pero María creyó contra toda esperanza. Usted y yo nos hubiésemos ido como perritos regañados. Pero ella, que es madre y maestra en la fe, como Abraham, creyó contra toda esperanza. Aquí no hay esperanza. ¿A ti y a mí qué? Segundo, no ha llegado mi hora. ¿Qué esperamos aquí? Nada. Pero ella creyó contra toda esperanza. Escuche. Ella dijo, hagan lo que Él les diga. La fe superó la barrera que Jesús le puso. Esperó contra toda esperanza. Era imposible. Ella lo hizo posible en la fe. Por eso llamamos madre en la fe, como nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe. Siga leyendo entonces Romanos. Llegando a ser padre de muchas naciones. Por la fe llegó a ser padre de una sola persona. No, de muchas naciones. Y aquí San Juan nos muestra que María, los sirvientes y los apóstoles creyeron en él. Siga. Según le habían dicho, mira cuán numerosos serán tus descendientes. Entonces, sus descendientes serán muchos, muchos. Siga. No vaciló en su fe. No vaciló tampoco María en su fe. Siga. Olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida, tenía entonces unos 100 años. Y aquí entonces viene a decir una parte donde Abraham fue padre en la fe. No podía engendrar, tenía 100 años. ¿No le parece algo parecido con lo de María? No podía engendrar porque no tenía marido. Sin embargo, creyó. Siga. Y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. Aquí era al revés. No tiene marido, no puede tener hijos. Abraham allá creyó, ella aquí creyó. Hágase en mí según tu palabra. Padre en la fe, madre en la fe. Siga. No dudó de la promesa de Dios. ¿Cómo? No dudó de la promesa de Dios. No dudó. ¿Se acuerda que María tampoco dudó? ¿Se acuerda quién fue que dudó? Zacarías, y quedó mudo. María no dudó de la promesa de Dios. ¿Se acuerda que no dudó? ¿Cómo sabemos que no dudó? Dijo, para él no hay nada imposible. Hágase en mí según tu palabra. Para él no hay nada imposible. Versículo 37 de Lucas 1. Lo dijo María. Siga. Ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios. Su fe le dio fuerza y dio gloria a Dios. ¿Se acuerda que María también lo hizo? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso... Ajá, siga. Plenamente convencido que cuando Dios promete algo,
tiene poder para cumplirlo. Para Él no hay nada imposible. Versículo 1, 35, 37 de Lucas. Siga. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Y Dios tomó en cuenta esa fe. ¿Sería que la de Abraham sí y la de María no? Diga. Se le tomó en cuenta su fe. Estas palabras de la Escritura. Se le tomó en cuenta su fe. ¿Se acuerda qué fue lo que le dijo esta Isabel? Dichosa tú porque has creído. Siga. Estas palabras de la Escritura no solo van dirigidas a él. No solamente van dirigidos a Abraham. No, esto no es solo para Abraham. Sino también a nosotros. Entonces, si también a nosotros en el Nuevo Testamento, con más razón a la Virgen María. Siga. Se nos tomará en cuenta nuestra fe. A nosotros sí, a María no. A ella también se le toma en cuenta la fe. A Abraham sí, a María no. ¿Por qué los protestantes dicen que a María no se le toma en cuenta la fe? ¿No es nuestra madre en la fe? Siga. En aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. Si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Ahora miremos la fe de María, nuestra madre en la fe, que cuando estaba en la cruz, cualquier mamá que vea matando a su hijo, ¿cómo va a actuar? Aunque sea, le mienta la madre al otro. Aunque sea una grosería, se le sale. ¿Cuántas groserías le dieron a María? Ni una. Ni una. Al contrario, la misma palabra de Jesús, perdona a los padres porque no saben lo que hace, serían las mismas palabras de ella, estaba repitiendo. Porque ella serena ahí en la cruz, nuestra madre en la fe. Y yo quiero que ustedes observen por qué nosotros decimos que ella es nuestra madre en la fe. Ya lo mostré un poquito con Romanos. Ahora le voy a mostrar un poquito con Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. ¿Por qué los cristianos decimos que María es nuestra madre? ¿Y por qué decimos entonces que Jesús es nuestro hermano? Y que nosotros somos hermanos. Y los protestantes dicen que María no es nuestra madre. Porque no han leído las escrituras donde nos muestra que ella sí es nuestra madre. Hoy les voy a mostrar a ustedes que lo que decía la primera lectura, ¿se acuerdan? Que se refería a Sión. Por amor a Sión no me callaré. Por amor a Jerusalén no daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Es verdad que se refiere al pueblo de Israel, pero también encarna al pueblo de Israel la Virgen doncella, la Virgen María. Pongan cuidado con lo que sigue. Entonces las naciones verán tu justicia. ¿De dónde nació el justo? De María. Y tu gloria todos los reyes. ¿Dónde vieron la gloria los reyes? Cuando vinieron los reyes y encontraron a Jesús junto a su madre. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en las manos del Señor. Eso es para María. Corona de gloria en las manos del Señor. Y diadema real en la palma de su mano. Es importantísima, María. Escuche. Ya no te llamarán abandonada. No, ya no te llamarán abandonada. Ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia. Y a tu tierra desposada. Porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Porque el Señor se ha complacido en ti y te ha desposado con tu tierra. Escuche, como un joven se desposa con una doncella. Se desposará contigo tu hacedor. Caramba. ¿Se refiere a Israel? Sí, pero también se refiere a la hija de Sión, María. También se refiere a ella, como un joven se desposa con una doncella, con una virgen.
se desposará contigo, tu hacedor. Se casará contigo, será su esposo, su hacedor. Dios mismo. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegra tu Dios contigo. ¿No fue el saludo del ángel? Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Que el saludo de María, de Santa Isabel, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Entonces, Dios ha tomado a María por esposa y se alegra con ella. Y si Dios ha tomado a María por esposa, entonces el hijo que ha de nacer será hijo de Dios e hijo de María. Porque la ha tomado por esposa. Y si la ha tomado por la esposa, es porque van a tener un hijo. Y entonces lo narra Gálatas 4:4. ¿Cómo fue que se desposó? No, ¿cómo fue que fueron esposos Dios con María? ¿Y cómo es la cosa de ese hijo que va a tener? Escúchelo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo. Dios envió a su hijo, es decir, quiso engendrar a su hijo. Dale. Que nació de mujer. ¡Ah, caramba! No lo mandó así como un extraterrestre. ¡Pah! Sino que quiso usar un instrumento, una mujer. Tu hacedor te ha desposado. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Ah, Dios quiso traer un hijo, pero quiso que viniera de una mujer. Adivinen cuál fue la mujer. No me vengan a decir que fue doña Petra. La Virgen María, aunque le duela a los protestantes. Fue la Virgen María, la esposa de Dios, por donde Dios quiso venir un hijo. Ahora, porque ella es nuestra madre. Escuche, dale. Y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ah, caramba, ya vamos un momentico. Hasta aquí dice que realmente nosotros no somos hijos legítimos de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios. El único hijo legítimo de Dios es Jesús. Nosotros vamos a recibir la adopción de hijos. Vamos a ver de qué manera. Vamos a ver, dale. Ustedes ahora son hijos. Ahora son hijos. Y como son hijos, Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo que clama al Padre. ¿Qué clama? ¿Qué le clama? Al Padre. Al Padre. Abba. Abba. O sea, Padre. O sea, Padre. Voy a tratar de explicárselo. Nosotros no éramos hijos de Dios legítimos. Pero Dios quería hacernos hijos. Entonces, para que seamos hijos, nos envió el espíritu de su Hijo para que pudiéramos decir, Abba, Padre. Pero pregunto, ¿sería que Dios quería ser Padre de nosotros? Que nosotros fuéramos hijos adoptivos solamente de Él o también de la mujer que Él escogió como esposa. Si recibimos el espíritu de su Hijo que nos hace gritar Abba, Padre, entonces vamos a ubicarnos. Protestantes que me escuchan, ustedes han recibido el espíritu del Hijo de Dios que los hace clamar Abba, Padre. Sí. Pues si han recibido el Espíritu de Dios que los hace ser hijos de Dios en el Hijo, obligatoriamente tienen que ser hijos también de María, porque es la madre, porque la Biblia dice, envió a su hijo nacido de una mujer. Y entonces el esposo, Dios, la esposa, esa mujer, María, tienen un hijo legítimo. Jesús es el hijo legítimo de María. Jesús es el hijo legítimo de Dios.
Dios quiere que nosotros seamos hijos adoptivos en el Hijo. Nosotros no somos hijos legítimos de María. Pero al recibir el Espíritu de Jesús que nos hace hijos, no nos hace hijos solamente del papá. Porque si recibimos el mismo Espíritu de Jesús, nos hace hijos del papá y de la mamá. Entonces el papá es Dios y la mamá, la Virgen María. Por eso Juan 12, 17, cuando está hablando de que el diablo se fue a hacerle la guerra a la Virgen María, figurada allí, como también figura la iglesia. Entonces dice, al no poderle hacer nada a la mujer, se enfureció contra el resto de sus hijos. Es decir, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Entonces María es madre. Madre en la fe. Entonces usted y yo somos hijos adoptivos de María e hijos adoptivos de Dios. ¿Por nuestra propia cuenta? No. Somos hijos en el Hijo. Es decir, el mismo Espíritu del Hijo que lo hace hijo de Dios e hijo de María, es el que está en nosotros y nos hace hijos de Dios e hijos de María. ¿Por qué los protestantes dicen que María no es nuestra madre? Entonces Juan el teólogo dice que si María es nuestra madre, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y se la llevó de ese momento a su casa. Juan no habla mucho de María. Lo importante de Juan no es lo mucho que habla de María. Lo importante de Juan es que lo que dice de María, lo dice tan concentrado que no queda duda de que María era importante para los cristianos, para el que quiera creer. Y voy a ir terminando para que no se me canse. Hermanos, observen algo. ¿Qué llevó a hacer el milagro en la boda de Caná? Bueno, María que rogó. Según entonces la teología de Juan, María ruega. ¿Quién hizo el milagro? Jesús. Cuando le dice, hagan lo que Él les diga, está diciendo en castellano, ¿sabe qué está diciendo en castellano? La Virgen María, el Señor es Él. Él manda y ustedes obedecen. El Señor, si es Señor, ustedes tienen que obedecer. María está enseñando que Jesús es el Señor. María no le quita el puesto a Jesús. María, ella enseña que Jesús es el Señor. Y no cualquier Señor, el gran Señor. Entonces aquí nos encontramos dos grandes personajes. Un gran Señor que hizo un gran milagro que todos creyeron en Él. Hasta sus discípulos también creyeron en Él. Manifestó su gloria. Un gran Señor que fue capaz de transformar el agua en vino. Un gran Señor. Ese es el primer personaje. El segundo personaje es una gran maestra que hizo que aquellos que ni siquiera conocían a Jesús creyeran en Él. Y no solamente una gran maestra. Aquí vemos en acción un gran Señor que hace milagro y una gran maestra que ruega. Una gran intercesora. Y eso lo tenemos nosotros dentro de la iglesia y le falta a los protestantes. ¿Por qué Jesús transformó el agua en vino? Por lo que María le pidió. ¿Qué hicieron los sirvientes para que el agua se transformara en vino? Dice que obedeció. ¿A qué obedeció? A la palabra. Y segundo, algo más hicieron. ¿Sabe qué hicieron? Llenaron las tinajas de agua hasta el borde. En castellano, ellos hicieron lo que de su parte tenían que hacer. Lo demás lo hizo el maestro. En castellano significa que si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, confiando en la palabra de Dios y lo ponemos a los pies de Jesús, entonces viene un gran milagro. ¿Cuál es el milagro? Lo que era cotidiano, ¿qué era lo cotidiano? Llenar las tinajas de agua para la purificación de los judíos. Se transforma en algo divino y especial, en vino, y el mejor vino.
Pero ¿cuándo entonces sucede el milagro del mejor vino? Aquel de que Jesús reclama. Lo reclama en el Evangelio. No es porque sean palabras de él, sino por parte del mayordomo. Dice, todo mundo sirve primero el mejor vino. Eso es de lógica, eso es lo normal, lo que debe ser. Pero ustedes han dejado el mejor vino para después. Es un reclamo. El reclamo es, no se puede dejar el mejor vino para después. No se puede. La pregunta es, usted católico, yo católico, usted creyente, yo creyente, ¿estamos dejando el mejor vino para después? ¿O lo estamos colocando de primero? El mejor vino que no se puede dejar para después es obedecer a la palabra de Dios. Y segundo, hacer lo que a mí me toca que hacer. Y hacerlo bien. Llenar las tinajas hasta el borde. Y poner lo que hago en los pies de Jesús. Entonces, ese es el mejor vino en la vida espiritual. ¿Y cuándo usted va a poner el mejor vino en tu vida? En castellano. ¿Cuándo vas a obedecer la palabra de Dios? ¿Cuándo vas a creer en la palabra de Dios? ¿Y cuándo vas a hacer el trabajo que tiene que hacer? Lo cotidiano, hacerlo bien hecho y ponerlo a los pies de Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuando te estés muriendo? No dejes el mejor vino para último. El mejor vino es al comienzo, es decir, que no tiene que esperar tener 100 años para comenzar a practicar la palabra de Dios, cumplir sus mandamientos. Que lo puedes cumplir cuando niño, cuando lo puedes cumplir cuando joven, que lo puedes cumplir ahorita, que no tiene que esperar para darle a Dios. Dijo por allá uno, ya los huesos que quedan, ya los pellejos que quedan de su vida, lo peor de su vida. No, dedícale el tiempo ahorita que se puede, ahorita que Dios nos da la oportunidad al Señor. Ese es el mejor vino, creer en la palabra de Dios ahorita. Hacer lo mismo que tengo que hacer, llenar las tinajas de agua, pero llenarlas hasta los bordes y ponerlo a los pies del Señor. Castellano, todo mi trabajo lo pongo a los pies de Dios. Ese es el mejor vino, no lo dejen para el final. Amén.